Buenas, buenas, gracias por acompañarme de nuevo. Los recibo envueltos, digamos que vaporizados, entre las notas musicales típicas del sur. Música tradicional de Chile, que también tiene la particularidad de ser levantaánimo, antidepresiva, que le ayuda a usted a sopesar las decisiones, a temperar el espíritu para el diario combate por la vida. No me canso de recomendarle que no se rinda a la mediocridad de la chambonería que le ponen una y otra vez en forma repetitiva en las emisoras comerciales, y que apueste usted y su familia a ver más allá, a disfrutar la musicografía universal, la música clásica, músicas típicas de los diferentes países, para que usted se dé cuenta cómo tiene allí la savia nutricia, la fuerza capaz de aligerar las cargas, las penas del espíritu. Y me ha provocado tomarme un café bien fuerte, dulce, cargado, para celebrar entre tanta noticia mala una buena que proviene del mundo de los big business, de los grandes negocios, de los movimientos bursátiles, de las cotizaciones de la bolsa. Y es la noticia publicada tiempo reciente de que una corporación financiera que representa a la tribu seminola, a los sobrevivientes de los indios seminola que habitan en el sur de Estados Unidos, aquí en la Florida, esa corporación seminola ha comprado por la bicoquita de 600 y pico de millones de euros, es decir, casi 1.000 millones de dólares, una cadena internacional, una franquicia internacional que se llama Hard Rock Coffee, o sea, café rocadura, Hard Rock Coffee. Esa Hard Rock es una tienda que mantiene en varias poblaciones norteamericanas. Tienda es una corporación internacional poderosísima. Imagínense que son 124 franquicias Hard Rock Coffee, Hard Rock Café en 45 países. Imagínense que tiene en España 3, en Madrid, Barcelona y en las Islas Canarias. Y la operación que hicieron los representantes de los indios seminola incluye acuerdos de licencia o de franquicia de otros 56 restaurantes y 5 hoteles. ¿Qué les parece? Lo que son las paradojas de la historia. Los retataranietos descendientes remotos de aquellos indiecitos que los cazaban como venados en la salvaje conquista del territorio norteamericano, hoy en día son en potencia, en verdad son millonarios todos, porque si apenas son 3.300 socios, calcule la alícuota lo que le correspondería a cada quien una vez que se disuelva la propiedad colectiva, porque eso es una cooperativa lo que hay allí, de semejante posesión, de semejante bien. Es realmente una noticia refrescante que la prensa mundial está reseñando para estos días. Distan mucho los seminolas de la imagen bucólica, romántica que conservamos. Ellos lo único que les queda es a los que quieren ponerse el penacho y la vestimenta típica de tiempo atrás, porque ellos en verdad son magnates. Vamos a escarbar un poquito más en lo que son los seminolas. Ellos residían en el norte de Florida, capital Miami. Ahora están unos en Oklahoma. Oklahoma es hacia el centro de Estados Unidos, y el resto sigue viviendo en la Florida. Estoy hablando de la tribu seminola. Ellos fueron dramáticamente diezmados por la conquista que llevó adelante el hombre blanco. Fíjense las cifras, son patéticas. Por ahí en la segunda década del siglo XIX,
eran apenas 3.100. Para el año 51 del siglo pasado eran 2.757. 1.700 de ellos apenas eran de sangre pura. Para el año 1960 quedaban apenas 675 en la Florida, al borde de la extinción. Ubiquémonos en el contexto histórico. El hombre blanco cruzó el Atlántico, vino de Inglaterra y quiso configurar en este inmenso territorio. Hay que ver la disparidad territorial entre el inmenso Estados Unidos y la pequeña Inglaterra. El hombre blanco quiso aquí lograr todo lo que no había conseguido allá en Inglaterra. Y en el camino se le atravesaron las tribus Apache, Sioux, Cherokee. Todos los nombres de carro que ven ustedes por allí es el recuerdo de las tribus. La mayoría de ellas fueron extinguidas violentísimamente, uno de los peores genocidios en la historia de la humanidad. Por eso es que cuando yo veo a mis carricitos disfrutando en la televisión las películas del lejano oeste, hago el esfuerzo que miren más bien otra cosa. Esa es la peor mentira que nos han vendido a través de la pantalla chica. Ahí los malos no eran los indiecitos como nos han querido vender, que el piel roja y que cortaba cabeza. Mentira. Ahí el malo es John Wayne y el malo es todo el que represente al hombre blanco. De veras, genocidio incalificable, bárbaro, primitivo, uno de los peores de la historia de la humanidad, porque fueron diezmando las tribus. Usted sabe que la filmografía norteamericana, que al fin y al cabo está al servicio de los intereses comerciales, siempre ha vendido al piel roja como un melifluo traidor que tenía doble cara, que quería violar a las mujeres. Mentira. Imagínense usted el fin de mundo que representa un indiecito que había cuidado sus tierras desde tiempos inmemorables, y de repente llega un hombre blanco con un barco, lo mismito que ya les conté oportunamente que ocurrió en México, lo mismito que pasó en Perú con los incas, lo mismito que pasó en Centroamérica con los mayas, fue lo que le hicieron a las tribus norteamericanas. Los fueron diezmando. Habían bárbaros de esos que llevaban la cuenta de indios que habían matado con su rifle y rifaban por allí en subasta los rifles con los cuales habían matado más indiecitos de cada una de las tribus. Resultado, Estados Unidos le quedó prácticamente solo dispuesto para los hombres WAPs, blancos, protestantes e intolerantes en el fondo, ¿no cree usted? ¿Qué pasó con los indiecitos que sobrevivieron porque se rindieron, entregaron sus territorios? Bueno, les crearon una especie de circos, de campamentos, cercados, electrificados eventualmente, los cuales ellos estaban ahí. De ahí no se podían salir, si se salían les tenían que dar un permiso. Y allí las enfermedades carenciales, el nivel de depresión terminó de hacer el resto. Los que sobrevivieron, ya vieron ustedes las cifras patéticas, que fueron apenas unos centenares, ahora han tenido la bendición de disfrutar la aldea global. La aldea global que es garantista, que es humanitarista, que respeta los derechos civiles, que es igualitarista, procura la igualdad entre todos los seres humanos. Resultado, el que logró sobrevivir es hoy en día millonario. ¿Por qué? Porque usted va a Estados Unidos y quiere ver lo que quedan de los apaches, de los sioux, de los comanches, tiene que pagar. Y entonces muchos de ellos que ni hablan ya el idioma de sus ancestros, ni creen los dioses de los ancestros, ni tienen memoria histórica, cultural, se disfraza como cree el que se podían vivir. Ahora resulta que las vestimentas son mucho más caricaturescas, carnavalescas. En verdad no había tantos colores ni facilidades de maquillaje en aquella época, y los montan, los pasean en circo, cobran, todas las formas del mercantilismo. Pero de entre tantas que se han perdido en esa permanente historia del hombre aniquilando al hombre, hay que celebrar que los descendientes de los indígenas seminolas de la Florida, por puro estar vivos, ahora son millonarios en su mayoría. Y que el capitalismo, la aldea global, las facilidades del intercambio comercial, están procurando, aunque sea con mucha desigualdad, una reivindicación tanto tiempo después de estas nobles tribus, porque eso fue realmente el Apocalipsis. Cada vez que me pongo a leer el Apocalipsis y que veo esas imágenes dantescas, terribles del fin del mundo, yo pienso que ya todo eso en cierta forma ocurrió aquí en América, cuando llegaron los blancos españoles y los blancos ingleses y los blancos portugueses y los blancos holandeses y los blancos franceses,
y ejecutaron semejante degollina a lo largo del tiempo. Es más, he llegado a la conclusión que a medida que la sociedad, que la historia pase y que el mundo termine de abrazar el garantismo y las reparaciones monetarias, llegará una época en la cual, eso quizás no lo vea yo, pero sí muchos que estén más jóvenes que yo, van a tener que pagarle a cada negrito afro-norteamericano y a cada africano que esté vivo un porcentaje de reparación por el daño agregado de discriminación, segregación, homicidio, esclavitud, esclavitud sexual, todo lo que se implementó contra los negros y los indios y los inmigrantes en todos esos años en los cuales la humanidad fue esencialmente impía, impiadosa, criminal, bárbara, porque qué de crímenes en masa se cometieron a lo largo de estos siglos. Yo brindo en la distancia porque los descendientes, los únicos que se salvaron de la masacre de la gran nación seminola, hoy en día, aunque ya no hablen el idioma, ni crean en lo mismo, ni sepan mayormente su cultura, su identidad histórica, por lo menos van a vivir bien. Y de allí me han surgido algunas reflexiones de lo que deberíamos hacer también con nuestras naciones indígenas, con nuestras comunidades, nuestras etnias, más acá abajo. Se los cuento cuando volvamos en breve con más de este su programa Redimensión. El genocidio sobre las naciones indígenas no fue exclusivo en Norteamérica. Fue una degollina integral desde Canadá, donde apenas quedan unas nacionalidades indígenas cuantiosas en número, pero que a su vez son sobrevivientes de un proceso de dominación bárbara, a toda Centroamérica, el Caribe, donde estamos, Venezuela, Suramérica. Bueno, ¿cómo será? Que en Argentina, en Uruguay, los indígenas son una cosa rarísima, casi no quedan, porque es que hubo una sistemática aniquilación. Quedan muchísimos en Brasil, que por cierto no se han integrado, no se han socializado en el proceso de europeización que vivieron todos estos pueblos. Aquí abajo, por ejemplo, en Chile, ellos han vivido una controversia con una de las nacionalidades más significativas, que son los chilenos. Tienen sus tribus mapuche, tuve la oportunidad de conocer algunos de ellos, muy emblemáticos, muy representativos, pero que también sufren la herencia de los años de persecución, porque los chilenos, para tomar control de su inmensidad territorial, debieron llevarse por delante también a sus comunidades indígenas. Y los mapuches hoy en día luchan por integrarse al contexto histórico de la modernidad de Chile. 500 años antes de Cristo, los mapuches ya estaban establecidos en los lagos precordilleranos del Valle Central de Chile. Luego sobrevino la conquista. La conquista de Chile fue esencialmente bárbara y conflictiva. Algún día vamos a hacer un programa sobre Pedro de Valdivia, que es el Hernán Cortés, el Pizarro de ellos. Allí ven ustedes algunas de las estampas de los indios mapuche. Y en el siguiente mapa podrán ver la distribución geográfica de ellos. En Chile hay unos alineados hacia la frontera con Argentina. Qué poderoso, qué próspero es Chile. Y sin embargo no ha logrado resolver el problema de esta etnia, de esta familia tan importante. Por eso, a mitad de camino de lo que pasó en Estados Unidos y de lo que está ocurriendo ahora, y los problemas que confrontan los indígenas,
en el conjunto de los países latinoamericanos, donde son minoría, a mí se me ocurre que debemos mirar racionalistamente la situación de nuestras etnias. De verdad el penacho y la flecha y la cerbatana y el bohío y la canoa, que pertenecen a unas épocas remotas del subdesarrollo de la humanidad, son lo único a lo cual ellos pueden tener derecho. ¿Quién ha dicho que un guajiro o un yucpa o un bari no puede meterse en la web a ofertar, a comprar commodity y a pulsar, a pujar en la bolsa de valores? Ellos tienen la misma inteligencia que nosotros. ¿Por qué la consagración de los territorios indígenas no establece también un derecho de ellos a adaptarse a la modernidad? Claro, rescatemos por ejemplo el idioma añú, el de los paraujanos, que no se termine de perder. Pero también a los paraujanitos ahorita enseñémosle inglés y mandarín el chino. ¿Por qué? ¿Que es que se van a quedar hablando añú? ¿Quién puede pretender que a esta altura alguien te coma o te viva puro hablando añú? Porque es que hay un complejo de minoridad aplicado al indígena. Hay que preservarle su venadito para que coma venadito. ¿Quién carajo te pide hoy en día de comer venado o lapa o chigüire? No, que sea capaz de importar vaca Holstein y que el Estado se la financie y que llegue a ser un hacendado. No lo miremos que siempre tiene que estar chiquitico. Ellos han crecido, tienen derecho a ser también empresarios. ¿O es que los seminolas de Estados Unidos se han quedado comiendo la alpaca o lo que habría en la época precolombina? La alpaca es del sur. Los venados que tendrían los seminolas allá en el sur de la Florida. No, la modernidad debe cubrirlos a ellos también, debe alcanzar positivamente a los indígenas. Por eso, dentro de todo este planteamiento de reivindicación de las etnias en Venezuela, que en el marco constitucional actual hay que reconocerlo, es formidable lo que se ha avanzado, tenemos que hacer una apuesta por la modernidad, que nuestros indígenas aprendan a andar en internet, puedan estudiar economía, finanzas, comercio internacional. Son tan brillantes de por sí. ¿Qué le parece? De eso seguiremos hablando cuando volvamos en breve con más de este su programa Redimensión. La buena noticia de que los seminolas sobrevivientes, el puñadito que lograron sobrevivir, salvarse de la masacre, de la extinción masiva allá en Estados Unidos, ese puñadito hoy en día tienen corporaciones que los representan, sus intereses colectivos. De las cooperativas pasaron a las grandes empresas, corporaciones, trusts, verdaderos trusts transnacionales con el tiempo. Ya compraron una transnacional, la Hard Rock Café. Entonces es maravilloso lo que está ocurriendo. Me ha inspirado, me ha motivado a soñar en un destino más grande para los indígenas venezolanos. El caso palmario, por ejemplo, de la Sierra de Perijá, que hay por ahí un grupito de farsantes que dicen defender los derechos de los indígenas, pero a lo que apuestan es que los mantengan segregados, porque quieren consagrarle los territorios indígenas, ¿verdad? Entonces, los territorios consagrados, el hombre blanco que no entre allí. Y no hay derecho a hacer una aldea ecoturística, por ejemplo, en la Sierra de Perijá, ni a que el indígena desarrolle una industria más allá de aquellas artesanales precarias de los tiempos remotos de sus tatarabuelos. No se puede ser tan hipócrita. El indígena hoy en día no podemos pretender que siembre con burro como en la edad moderna. Tienen que tener tractor y disponer de capital, y debemos sacar un grupo de esos indígenas y llevarlos a viajar por el mundo, que coja cursos con los seminolas, cómo los seminolas se volvieron magnates y ricos, cómo aprendieron a desarrollar una habilidad inversionista, y llevarlos por el mundo a que amplíen. Y los territorios indígenas que se preserven
los espacios naturales, el reservorio natural, la flora, la fauna, el parque nacional, pero también que haya posibilidad de que ellos emprendan grandes desarrollos productivos. Lo contrario va a ser condenarlos a la molicie, a la mediocridad que deriva de la pobreza eterna, de la marginalidad, que les enseñemos idiomas, porque ellos son guajiros y añú y bari y pemones y maquiritares, pero también son venezolanos y no le podemos tener una nacionalidad disminuida. Es decir, que los venezolanos somos los blancos, los jalijunas, que sí tenemos derecho a viajar. No, debería haber incluso un cupo en dólares especial para sacar a esos indígenas a viajar por el mundo y que cojan clase de etiqueta para que compitan con el hombre blanco y que sepan como el norteamericano, porque ustedes creen que ellos se quedan con el puro penacho. Esos te usan su flu, su smoking, su vestido de lujo cuando van a negociar. Y si les toca echarse su disfrazadita también lo hacen, porque por allí pretenden tenerlos disfrazados en pleno siglo XXI todo el tiempo. No, el tiempo pasó irremisiblemente y no podemos volver a la época anterior. Me he inspirado el buen ejemplo de los seminolas para soñar con un destino definitivamente promisor para la etnia venezolana. Hay que saludar como muy positivo el censo indígena, el primero en muchos años que se está haciendo. Ahora descubro que más allá del puñadito de etnias que a mí me enseñaron en primaria que existía en numerosos grupos, no me alcanza el tiempo, vamos a hacer un programa especial sobre la cantidad de etnias, algunas de ellas casi desconocidas, grupitos de 200 que quedan por allá entre la Guayana y el Amazonas. Y la apuesta debe ser consistente. No es sacarlos de allí, sino que se queden allí, pero que también sepan que el mundo les ofrece otras alternativas, que sean capaces de disfrazarse así, pero que nosotros les enseñemos el valor de la sexy, que le combinemos la medicina natural con los grandes avances, resonancia magnética, trasplante de órganos, todo lo que la ciencia médica y el hombre está siendo capaz. Así tengo tantas propuestas que en mi constante imaginar se me ocurren con la gran nación guayú, como ese derecho supletorio de ellos, la capacidad de composición autoprocesal, lo llamada ley guajira, nosotros lo pudiéramos utilizar para mejorarla, pero no dejarlos que se sigan matando de vez en cuando una etnia contra otra, o en las guerras, porque los guajiros han vivido unas guerras intestinas, unas masacres ante la total indiferencia o impiedad del hombre blanco, que lo usa como una anécdota. Se mataron tanto, y el hombre blanco, ¿para qué tiene el dominio, el monopolio del poder, el Estado? Para verlos matar y no meterse en eso. No, allí hay un caso palmario de impiedad. En resumen, se aplaude el derecho de los indígenas a llevar una mejor calidad de vida en todos los sentidos. Magnífica la consagración de los territorios, pero que no pretendan hacer eso islas de subdesarrollo, como el túnel del tiempo, que no los pretendan que sigan viviendo de la lapa y del chigüire, cuando ellos tienen derecho a comer alimentos transgénicos también y productos importados, cuando ellos pueden acceder, porque son tan inteligentes como usted y como yo. Quítense eso de la cabeza. ¿Con quienes estudié yo en la universidad? En la universidad se sentaron a mi lado una cantidad de bachilleres indígenas que son hoy tremendos abogados, profesionales exitosos. Tenemos que hacer una apuesta por combinar una cosa con la otra, no un determinismo antropológico de que ellos son nuestros hermanos menores y los dejemos allá con flecha y cerbatana. Que el futuro, así como nos ha llegado a nosotros, también los alcance a ellos. En síntesis, todas estas noticias del acontecer internacional dejan volar la imaginación hacia una sociedad que, más allá de la política, de por sí siempre mediocre, tiene que ser creativa, proactiva, imaginativa y propender hacia mejores escenarios para todo. No se rinda usted en su diario trajinar a la mediocridad. Sueñe con mejores, mayores y más variadas oportunidades para todo. Sigo creyendo que este es el país de las oportunidades. ¿O acaso no es Venezuela aquella a quien los españoles llamaron la tierra de gracia? De gracia en el siglo XVI y en el XVII, y de gracia pura en el siglo XXI, con el boom petrolero que debe alcanzar para todo. Hagamos una apuesta en este sentido. Mientras tanto, yo les recuerdo que pueden sintonizar este espacio
preferiblemente en familia, con alguien a que ustedes quieran enseñarle algo. A repasar el acontecer internacional, las noticias de índole social, cultural, espiritual, psicológica, jurídica, por supuesto, y a ver las enseñanzas, lecciones, modelos que plantea para nuestra vida. No se rinda, que yo los voy a seguir esperando en futuras transmisiones de este su programa Redimensión. Hasta la próxima.